Bueno, vamos a iniciar la clase. La semana pasada, o sí, pues la clase pasada, hemos hecho la parte de que es la parte de reacciones adversas, interacciones medicamentosas, y luego iniciamos con lo que se denomina el uso racional de medicamentos, pero no concluimos. Entonces, como no concluimos, ahora dijimos que ahora lo íbamos a terminar esta parte. Ya subí al aula virtual también este archivo. Entonces, vamos a aprovechar unos minutos para... Considero que este tema es muy importante porque es fundamental para que ustedes puedan posteriormente hacer uso de medicamentos. Entonces, tenemos acá en primer lugar no se puede acá. Las buenas prácticas de prescripción. O sea, ¿cómo hacer una buena prescripción? Con un diagnóstico correcto. Si no hay un diagnóstico correcto, no puede prescribir. O sea, supongo que sea eso, no, pero tiene que haber criterios bastante buenos de sospecha y que esa sospecha por lo menos esté en relación con un 90 de la posibilidad diagnósticas. El otro aspecto a considerar es las buenas prácticas de prescripción, las medidas no farmacológicas. Todas las patologías, todas las enfermedades tienen estrategias no farmacológicas y siempre las obviamos, nos vamos directamente a los medicamentos. No es así. Primero son las estrategias no farmacológicas. La, la, Si no corregimos los problemas no farmacológicos, no tratamos eso, no vamos a hacer una terapia integral. Ayer, por ejemplo, escuchábamos a un profesor sobre asma, muy interesante. Se enfocó en todas las estrategias no farmacológicas, cómo limpiar la casa, cómo evitar los ácaros, como... Esa es una estrategia no farmacológica y al final se recibió las estrategias farmacológicas. Entonces, nunca olvidar las estrategias no farmacológicas. Y no solamente es alimentos, dietas, es cambio de estilo de vida, sino también hay una serie ya en casos de problemas osteomusculares, hay la llamada medicina física, psicoterapia, un montón de aspectos importantes. El otro aspecto es el uso o no de medicamentos. Los medicamentos siempre necesita un paciente que le dé medicamentos. Lo que necesita es explicarle usted y decirle, por ahora no necesita medicamentos, pero ya está enfocando en las terapias, en las medidas no farmacológicas. No piense en usted, piense en el paciente. A veces el paciente dice, no, si no le doy nada ya no regresa, ¿no? Hay que explicarle. Si usted se da su tiempo, le explica. Lo otro es la correcta selección y un esquema apropiado. Para seleccionar, usted tiene que seleccionar fármacos que son eficaces, que son seguros y que son asequibles al paciente, que son, digamos, el paciente te puede tener acceso, que eso es importante. Entonces, pero ¿cómo hago ver en eficacia? Eficacia no puede verlo porque lo ve en los libros, lo ve en Google. No, eficacia se ve en los ensayos clínicos o en las revisiones sistemáticas. ¿Y dónde se ve seguridad? Bueno, seguridad dice, lo ven en los insertos. Está bien, los insertos, pero los insertos generalmente son de fármacos que están recién ingresando al mercado. Y cuando resulta que ya han pasado años y han aparecido otras reacciones adversas, entonces hay que buscar las reacciones. Nosotros acudimos a los sistemas de farmacovigilancia mundial, uno es el UPSALA, cada de GEMIT, en Canadá, la FDA, uno acude a esos y ahí se encuentran reacciones adversas al diagnóstico. Y lo otro es el seguimiento terapéutico. Si no hay un buen seguimiento terapéutico, no va a poder
no va a poder hacer experiencia y no va a saber si el paciente mejoró o no mejoró. Acá, acá está la PVC. Luego veremos acá lo que es fármacos de valor terapéutico intrínseco. O sea, usted tiene que escoger un fármaco que tenga un valor terapéutico elevado. No puede escoger un fármaco que tenga valor dudoso o nulo. ¿Por qué? Porque si escoge uno de estos fármacos y ya tienen reacciones adversas, usted el riesgo va a ser mayor que el beneficio. En cambio, si tiene un fármaco de valor terapéutico elevado, acá, y cuando considera un valor terapéutico elevado, eficacia demostrada en ensayos clínicos controlados, no ensayos clínicos abiertos, sino controlados. Un ensayo clínico abierto prácticamente no es tan fidedigno, da datos, pero no, porque el ensayo clínico controlado tiene estudios comparativos. ¿Y por qué? Porque en varios tipos de enfermedades, especialmente las enfermedades crónicas, la evolución de la enfermedad es en forma ondulante. Entonces, si no lo compara con placebo o no lo compara con otras alternativas, no tiene importancia porque de repente usted está cogiendo la parte donde no hay actividad de la enfermedad y dice, está mejor, ¿no? Entonces, dice, eficacia demostrada en ensayo clínico controlado, uso justificado en indicaciones definidas, efectos inmediatos y obvios. Por ejemplo, las insulinas es un fármaco de valor terapéutico elevado. Valor nulo o dudoso. Eficacia terapéutica no ha sido demostrada en ensayos clínicos para las indicaciones. Ejemplo, los hepatoprotectores. Los hepatoprotectores no tienen estudios de eficacia, estudios científicos. Hay una serie, se basan en lo que usaron los incas, se basan en el uso tradicional, se basa en que a algunos pacientes les fue bien, pero no hay evidencias. Por otro lado, ¿qué es hepatoprotector? ¿De qué protege? De hepatitis, de cirrosis, de cáncer? ¿De qué protege? Habría que ver eso. Porque una cosa es la dieta. Lo que pasa es que los hepatoprotectores, por ejemplo, el epavionta tiene vitamina B12, vitamina B6 y por eso se usan a veces, pero no porque sea un hepatoprotector, por lo menos no hay estudios. No hay evidencias hasta la fecha, pero nosotros hemos estado evaluando estos casos. Y valor relativo cuando combina uno de elevado y uno dudoso. Valor inaceptable. Combinaciones irracionales. Antibiótico más antiinflamatorio de esteroideos no tiene razón de ser, salvo que usted le dé un AINE como analgésico, pero no como antiinflamatorio, porque la inflamación es un mecanismo de defensa con problemas infecciosos. Luego viene acá los criterios que se deben tener en cuenta para la selección. Ya hemos dicho lo que es un medicamento esencial. Esencial viene de esencia y esencia viene de vida. Entonces, lo que actualmente acá hay en la DGMIC, se ha formado un comité que cambia los comités cada año, pero para la selección de medicamentos esenciales y consideran, no solo esencial no significa que necesariamente va a ser un genérico. Uno considera una necesidad. Hay necesidad de un medicamento, no hay un medicamento. Lo que pasa es que cuando uno hace selección para los petitorios, generalmente a veces no se puede tener medicamentos por necesidad, a veces por los trámites burocráticos. Lo que pasa es que la industria
a nacional, internacional, oferta sus medicamentos. Y generalmente los que están registrados nomás, otros no. Nosotros hemos tratado y hay formas, porque si uno no tiene, uno necesita un medicamento para toda la población y no hay ofertas de eso, uno puede hacer convenio con la Organización Mundial de la Salud, o por último pedirlo o importarlo, pero bueno, ese es otro aspecto. La eficacia, sabemos, seguridad, disponibilidad, conveniencia. ¿A qué se refiere conveniencia? No es lo que el paciente quiera, sino lo que el paciente necesite. Si el paciente, si el fármaco está contraindicado en una enfermedad que tenga, no es conveniente para el paciente. Si está tomando medicamentos que tienen interacción de medicamentosa con el que va a tomar, no es conveniente. Por otro lado, si el paciente, si el medicamento existe por vía endovenosa y él va a estar por vía, de repente buscar uno por vía oral. Si hay medicamentos que tienen que hay que aplicarle 6 veces al día y hay otro que se aplica una vez al día, prefiero. Entonces, esa es conveniencia. ¿Y para qué? Para que el paciente pueda tener una buena adherencia al tratamiento. Si no, no podemos. Entonces, eso es conveniencia. Y costo. El costo no es unitario. El costo es por tratamiento. Yo les cuento una anécdota que pasé cuando estaba en el comité farmacológico y nos encargaron una licitación y había dos antibióticos. Un antibiótico, no voy a mencionar nombre, un antibiótico A y un antibiótico B. El antibiótico A costaba 13 soles y el antibiótico B costaba 15 y 16, 3 soles de diferencia. Pero ahí tenían que comprar pues estos miles de ampollas. Entonces nosotros optamos por el de 16 y el de 13, ¿no? Entonces el laboratorio de 13 nos enjuició por enriquecimiento ilícito. Y bueno, tuvimos que defendernos. Yo me defendí con la literatura al final porque, ¿qué pasaba? Le decía, el medicamento A tiene una vida media de 2 horas y había que darlo cada, cada 6 o cada 6 horas. Y había que dar 4 a 6 gramos diarios. Y el medicamento B que estaba 3 soles mayor, había que darlo 2 veces al día o una vez al día. ¿Cuál es más barato? El B, pues, porque eso es el tratamiento. Entonces, la idea, el costo es por tratamientos, por día o tratamiento, o esquemas de tratamiento total. Por ejemplo, en los macrólidos, cuando vea la citromicina, se da por 3 a 5 días. Y otro, entonces, hay que calcular de acuerdo a esto. Luego viene acá ya los medicamentos esenciales. ¿Qué son medicamentos esenciales de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? Son medicamentos necesarios para un sistema básico de atención de salud. ¿Pero qué incluye? Medicamentos eficaces, seguros, efectivos para tratamientos prioritarios. Entonces, una importancia actual y futura desde el punto de vista de salud pública, que es lo que nos interesa. Y luego acá tenemos los 6 pasos, que esto lo van a ver ya cuando ustedes hagan sus talleres, de farmacoterapia basada en problemas. Definir el problema de salud en primer lugar y luego del paciente. El problema de salud tiene que saber usted, cuando da tratamiento el peso sobre tratamiento debe ser mayor que el peso sobre diagnóstico, ¿ya? Pero lógicamente tener un resumen bien estructurado. ¿Qué debo conocer? La definición del diagnóstico. ¿Qué debo conocer? ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué debo conocer? Digamos, la fisiopatología de la enfermedad. ¿Qué debo conocer? Los factores de riesgo. ¿Qué debo conocer? Las complicaciones. Entonces, si yo tengo ahí, como veo, entonces el problema de salud, el salud tiene varios problemas. Factores de riesgo, complicaciones, diagnósticos, etcétera, etcétera. De acuerdo a eso, yo hago precisar los objetivos terapéuticos. Y para precisar los objetivos terapéuticos necesito los problemas. Entonces, si yo he escogido, si yo he definido como problema factores de riesgo uno, entonces prevenir o tratar los factores de riesgo.
prevenir o tratar las complicaciones, evitar la morbilidad, mejorar el paciente, bajarle la presión hasta cierto límite, etcétera, etcétera. Después, evitar las recidivas, una serie porque no es lo mismo, objetivos no es lo mismo que tratamiento, porque a veces dicen objetivo es hacer un programa educativo, esa es estrategia. Formular un tratamiento individualizado. Para esto necesitamos, vamos a ver en la próxima lámina qué se hace. Luego que ya tengo esto, que es un proceso también, todo es un proceso y es un proceso secuencial. Elaborar correctamente la receta. La receta tiene que ser elaborada. Si ustedes analizan, por ejemplo, si analizan en un trabajo que puedan hacer, analizar la receta, por ejemplo, es un buen trabajo creativo. Nosotros hemos pedido cuando trabajaba en otra universidad, pedíamos recetas a los alumnos que traigan de sus familiares y que le preguntan al familiar por qué fueron al médico. Entonces, vimos primero que la receta, que no, la elaboración de la receta estaba mal hecha, no estaba el nombre del médico, no estaba el nombre del programa de salud, no tenía sello, no estaba el nombre del paciente, no tenía fecha, no tenía nada, un número. Después ponían, por ejemplo, amoxicilina, un slash 6H, punto. ¿Qué significa eso? Entonces, la idea, aparte de eso, ¿por qué se fue? Por gripe. ¿Y qué le dieron? Vitamina C, vitamina D, complejo B, no sé cuánto, y aparte de eso, antibióticos. ¿No? Entonces, para que se den cuenta, no solamente tenía indicaciones para el paciente, el paciente se podía informar, ¿no? Entonces, la receta es un instrumento legal, instrumento técnico, instrumento científico que nos sirve para comunicarnos con el farmacéutico y con el paciente. El paciente tiene derecho a informar al paciente sobre su enfermedad. Lógicamente tiene derecho porque él es el que compra el medicamento y él se somete a riesgo. Entonces tiene derecho a tener información y efectuar un seguimiento de tratamiento. El seguimiento lo pueden hacer fácilmente ahora. Luego viene esto, selección de medicamentos con la metodología. Ya viene, viene el grupo a esta parte de acá, formular el tratamiento. Pero para formular el tratamiento necesito saber el problema ya del paciente, no solo del problema de salud. ¿Y cuál es el problema del paciente? Puede ser que no tolera los medicamentos, puede ser problema alérgico, puede ser inmunosuprimido, puede tener insuficiencia hepática, cardíaca o renal, o puede, sí, generalmente eso, o puede tener intolerancia a determinados medicamentos, o puede tener interacciones, entonces se dan cuenta. Una cosa es el problema del salud y otra cosa es el problema del paciente. Y acá sí, de acuerdo a precisar los objetivos. Por ejemplo, supongamos un paciente que tiene hipertensión, supongamos. Entonces dice, mi objetivo es bajarle la presión a tal nivel, desde el punto de vista de salud. Pero si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o tiene, por decirle, la paciente gestante, por decirle, entonces, la metodología, usar medicamentos que no le hagan daño al feto. Ese es otro objetivo, ya objetivo relacionado con el paciente. Y las estrategias terapéuticas, como hemos mencionado al inicio, son estrategias de tipo no farmacológico y farmacológico. Luego viene el inventario. Si ya escojo las estrategias farmacológicas como segunda línea, inventario y selección de grupos. Digo, por ejemplo, antihipertensivos, tengo los diuréticos, tengo los inhibidores ECA, tengo los inhibidores de angiotensina, tengo los vasodilatadores, etcétera, etcétera. Tengo los beta bloqueadores, etcétera. Esos son grupos. De cada grupo que hay, debo ver su eficacia. O sea, esos grupos están ya aprobados para la hipertensión arterial. En este caso estamos poniendo el grupo de hipertensión arterial. Están aprobados, sí. ¿Cuál es la farmacodinamia de cada grupo? La farmacodinamia en general de todos.
Luego de ellos, escojo unos 3 o 4, los que me sean necesarios para mi localidad, para mi paciente. Y de todos los grupos escogidos, recién escojo 1 o 2 medicamentos de cada grupo, ya con sus características farmacocinéticas, farmacodinámicas, las dosis máximas, dosis mínimas, etcétera, etcétera. Como ve, este es un proceso que si ustedes lo hacen, ustedes van a hacer una terapia excelente. Luego viene inventario, medicamentos y listado, tener un listado ya prácticamente confeccionado para cada patología. Si viene un paciente, entonces revisan, pues tengo tal, 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 este medicamento no puedo darlo con esto. Entonces, ustedes, ese es un análisis, es un proceso terapéutico. Algunos pacientes, algunas personas, algunos colegas dicen, se ve mal que el médico esté mirando su libro. ¿Por qué? Señor, yo estoy tratando de darle un buen tratamiento. No es que si yo lo sé de memoria le doy y de repente no le cae bien. Por otro lado, acá, para el uso racional de medicamentos, cuando selecciona, aparecen medicamentos nuevos y lo que tiene que hacer usted es una eficacia comparativa con los medicamentos que ya usted está utilizando. Eficacia y seguridad comparativa, porque el nuevo lo más probable es que tenga eficacia, pero que no tenga todavía seguridad definida, porque eso se hace en la fase 4 ya cuando los fármacos están aplicándose a la población en general. Relación beneficio-riesgo. Entonces, lógicamente, ver los estudios clínicos, cuando haya la selección hay que evaluar los estudios clínicos para ver, disminuir los de sesgos y conflictos, porque si un paciente hay el laboratorio, eso ya es un aspecto un poquito más complejo que vamos a ver luego. Y todo esto está para hacer un uso, la prescripción racional, minimizar riesgos y mejor costo, hay que buscar las guías terapéuticas, farmacoterapéuticas o las guías de práctica clínica, que hay una diferencia. Educación, estudio de utilización y monitoreo. Luego viene acá, eficacia, digamos, es una intervención con resultado beneficioso en condiciones experimentales, en los ensayos clínicos fase 3. Efectividad ya es un efecto beneficioso cuando se administra bajo condiciones habituales, o sea, ya en la población en general, ya no en estudios experimentales. Y ahí ya se ve, ya en experimentales han hecho una selección de pacientes y exclusión de otros. Cuando ya se da en la población general, ya lo excluyen. Rara vez. Y eficiencia relacionada con el costo. Seguridad. Siempre hacer una evaluación entre lo que se llama eficacia-riesgo. Si el riesgo es mayor que la eficacia, no se lo da. Muchos fármacos que son de factor de valor terapéutico dudoso o que no tienen estudios ya han aparecido con reacciones adversas. En el mercado está inundado de productos farmacéuticos que dicen que son para prevenir la vejez, que son para mejorar las actividades físicas, que son para prevenir la diabetes, evitar la diabetes, para curar la diabetes, porque el resto no te cura, el resto te hace daño. ¿Eso tiene evidencias? Buscar las evidencias. Entonces, no hay evidencia, pero sí hay evidencias de reacciones adversas. Entonces, yo no puedo usar un fármaco que no tiene evidencias científicas y tiene la potencialidad de riesgo. Simplemente es así. Hablan muchos, inclusive escuchamos a gente muy capaz o a gente muy, pero lógicamente a veces es lo que se llama conflicto de intereses. Entonces, que hablan, que salen inclusive por televisión a hablar ciertas cosas, pero preguntarle por sus evidencias. Y el costo, ya hablamos de costo. Y la conveniencia también hemos visto parámetros en los que se analizan diferentes aspectos con el paciente que pueden modificar el efecto o adhesión al tratamiento, que es lo importante. La eficacia se busca en los ensayos clínicos o revisiones sistemáticas. La seguridad, lógicamente los insertos, los libros tienen, pero generalmente son seguridad que han hecho para los ensayos clínicos 3 y que no han hecho sino que solamente notificación. Entonces hay que buscar
en los estudios analíticos tipo casos y controles, estudios de corte, serie de casos, reporte de casos, sistema de farmacovigilancia, ensayo clínico, estudios de metaanálisis. Acá es donde se busca la seguridad. La conveniencia, se buscan los libros de texto, acá sí, publicaciones periódicas, etcétera, y los estudios de costo-efectividad. Con eso terminamos y ahora vamos a pasar al otro tema, que es ya sistema nervioso autónomo. A ver, vamos a ver si la podemos... bueno, ahora vamos a ver entonces el sistema nervioso autónomo. Vemos en primer lugar qué es lo que el contenido de este tema. Generalmente son el recordar los aspectos anátomo-funcionales del sistema nervioso autonómico, y dentro de ellos es ver las características farmacológicas de cada uno de ellos. Entonces, el sistema nervioso autónomo colinérgico, entonces identificar los receptores colinérgicos y muscarínicos, etcétera, muscarínicos, nicotínicos, reconocer la farmacología de los agonistas. ¿Qué es un agonista colinérgico? Un agonista colinérgico es un fármaco que hace o que produce los mismos efectos que el neurotransmisor, que en este caso es la aceticolina. Es un agonista colinérgico, con variantes, en cierto receptor más, en otro receptor menos, etcétera, etcétera. Pero es un agonista colinérgico. ¿Y qué es un antagonista colinérgico? Justamente antagoniza el efecto del neurotransmisor. A eso se refiere. Entonces, acá tenemos el sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central, que incluye el céfalo, nervios craneales y cordón espinal. Y eso tiene relación con el sistema nervioso autonómico. El sistema nervioso autonómico también tiene relación con el sistema nervioso periférico. Periférico autonómico, pero tiene lógicamente conexión con el sistema nervioso central. Vamos a hablar un poco de lo que es el sistema nervioso autonómico. Tiene dos sistemas: el sistema parasimpático y el sistema simpático. En el sistema parasimpático tenemos el neurotransmisor de la aceticolina. Y en el sistema simpático el neurotransmisor es la adrenalina y noradrenalina. Por esto al sistema parasimpático se le denomina sistema colinérgico. Y por esto se le denomina sistema simpático sistema adrenérgico. Luego estos neurotransmisores actúan a nivel de receptores, los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. ¿Dónde están los receptores muscarínicos? Están, digamos, desde los ojos, glándulas, tráquea, bronquios, después corazón, después está también tracto gastrointestinal, tracto genital, etcétera. Entonces, generalmente esos son donde están los receptores. ¿Y qué tipos de receptores tiene el M1, M2, M3, M4, M5? Porque hay los receptores muscarínicos no solamente se encuentran a nivel periférico, se encuentran también a nivel central. Entonces, el M1 y el M3 y el M5 son estimulatorios porque tienen digamos, algunas reacciones bioquímicas diferentes al otro. Y el M2 y el M4 son inhibitorios. Los receptores nicotínicos generalmente se encuentran en el receptor, en la placa neural, y el otro en los ganglios autonómicos. Son simpáticos y parasimpáticos. Por otro lado, el sistema simpático tiene los receptores alfa, los receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa tienen receptores alfa 1, tienen receptores alfa 2. La diferencia entre alfa 1 y alfa 2 es que ambos tienen efectos contrarios.
Luego tiene receptores beta uno y beta 2. ¿Dónde se encuentran los receptores alfa uno? Se encuentran en las en la piel y mucosas. Entonces, y una de sus funciones es producir vasoconstricción, vasoconstricción. ¿Y dónde se encuentran los receptores alfa 2? Se encuentran, son presinápticos, generalmente a nivel del sistema nervioso central y también a otros niveles. ¿Y cuál es su función? Producir vasodilatación, el alfa 2. El alfa 2, entonces son el contrario. ¿Dónde se encuentran los receptores beta? Los receptores beta uno se encuentran en el corazón. Los receptores beta 2 se encuentran en bronquios, en vasos sanguíneos profundos, que son los que llaman los esplánicos, lecho esplánico. Y lo otro, los vasos sanguíneos y en el útero también actúan. Entonces, como ven, por otro lado, tenemos que ver, hemos dicho entre alfa uno y alfa 2 son efectos contrarios. Funciones del parasimpático con funciones del simpático serán las mismas o parecidas? No, señor. Las funciones del simpático son generalmente opuestas a las funciones del parasimpático. Generalmente son opuestas a las funciones del parasimpático. Otra de las características importantes es que el sistema simpático prácticamente tiene como patrimonio, digamos así, tiene como selectividad para los vasos sanguíneos, o sea, para la circulación, que eso es importante. Y acá el parasimpático no actúa mucho en los vasos, muy poco. El sistema nervioso autónomo, como ven, los receptores nicotínicos se encuentran en los ganglios autonómicos, acá están. Los parasimpáticos que están cerca al órgano efector, el simpático que están cerca a la médula, a la columna, ahí a la médula, sí. Entonces, y lógicamente ya los receptores, entonces, pero los receptores nicotínicos tienen el neurotransmisor aceticolina, todos aceticolina. Y lo mismo en las suprarrenales, cuando se segrega adrenalina, también los receptores también son receptores nicotínicos. Y a nivel ya digamos, de efector, el simpático, sus receptores son alfa, beta, y al nivel parasimpático son aceticolina, etc. Y acá tienen los receptores ganglionares, los médula suprarrenal, ganglios y unión neuromuscular. Podemos ver acá cuáles son los estímulos de lucha y huida, son, digamos, están relacionados con el sistema adrenérgico y los estímulos de reposo y digestivo están relacionados con el sistema colinérgico. Para establecer un equilibrio en las funciones, tenemos acá esto, las acciones del simpático y del parasimpático se oponen a menudo entre ellas. Por eso te ya hemos mencionado en la lámina anterior. Lo que es de acá de azul es los efectos parasimpáticos. Y estos son los efectos simpáticos. Denle una revisada, en un minuto regreso, para que vean, para que traten de comprenderlo.
Bueno, hacemos acá lo que está de rojo generalmente es el sistema simpático y este es el parasimpático. Y como ven en el ojo tiene la pupila, o sea, tiene una musculatura que es la musculatura circular y la radial. La circular tiene inervación parasimpática y la radial tiene inervación simpática. ¿Qué pasa cuando se contrae el músculo circular? Si se contrae el músculo circular, la pupila se achica. Miosis. Eso es lo que hace hasta acá. Músculo del iris, el músculo que es del esfínter, o sea, músculo circular. Entonces, sí, y cuando hay contracción del músculo ciliar, el cristalino se acomoda para ver de cerca. Entonces, pero en cambio, cuando se contrae el músculo radial, jala al circular y se abre la pupila, produce midriasis. Entonces, como ven, son efectos opuestos entre el parasimpático y el simpático. En los bronquios, la, la- los bronquios prácticamente producen broncodilatación, el simpático, y broncoconstricción, el parasimpático. En la médula suprarrenal solamente actúa el simpático, secreción de epinefrina, lo mismo a nivel renal también. En uréteres y vejiga, tenemos en la vejiga tenemos el músculo detrusor de la vejiga y el trígono vesical, que es un capacidad finter. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace el parasimpático es contraer el músculo y relajar el trígono. Entonces se micciona. ¿Y qué hace el simpático? Relaja el músculo y contrae el otro, entonces no hay retención urinaria. Entonces, y en los genitales, el simpático estimula la eyaculación y el parasimpático la erección. Entonces, vemos ahora en las glándulas lagrimales generalmente hay estimulación de las lágrimas por más predominio sin parasimpático. Las salivales sí, ambas. Lo que pasa es que en las salivales la secreción es acuosa y con el simpático, en el parasimpático y en el simpático es viscosa, es espesa. En el corazón, efecto inotropo, cronotropo positivo con el simpático y negativo con el parasimpático. En el gastrointestinal, incremento del peristatismo, incremento de secreciones con el parasimpático y disminución del peristatismo y disminución de secreciones con los en la relajación del útero, lógicamente con el simpático más que todo. Vasos sanguíneos y músculo esquelético generalmente es el simpático. Esa es justo lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces acá, eso lo vamos a pasar brevemente, que hace la acción del corazón. Hay prácticamente en la pupila produce dilatación, el corazón produce efecto inotropo positivo, el parasimpático al contrario. En las arteriolas no funciona el parasimpático, pero sí el simpático. Y las glándulas, también ya mencionamos, las glándulas salivales. Acá en el parasimpático la secreción es acuosa y en el otro es viscosa. En el tubo digestivo también ya hemos visto en la vejiga también ya hemos visto, y acá están los receptores que actúan en cada uno de ellos. Entonces, en el útero, relajación, pero en la acción simpática y no tiene la acción parasimpática, no tiene acción, pero sí el simpático en el hígado, en la gluconeogénesis, secreción de renina, lipólisis, glucogenólisis, etcétera, etcétera. ¿Cómo actúan ya yendo a los mecanismos de acción, cómo actúan los receptores? Por ejemplo, empezamos con el colinérgico, M1, M3 y M5. Estos son excitatorios. Y el M2, M4 son inhibitorios. Los que son inhibitorios están acoplados a proteína G1. ¿Por qué todos, tanto el colinérgico muscarínico como el adrenérgico, tienen receptores que son receptores acoplados a proteína G?
a diferencia de los nicotínicos que tienen receptores ionóforos que actúan solamente por despolarización o por hiperpolarización. Entonces, en cambio, a proteína G, ambos, pero el M, los que son excitatorios, proteína G, Q. ¿Y cómo actúan? Aumento de la fosfolipasa, aumento del inosine trifosfato, aumento de acilglicerol y liberación de calcio. Entonces, estos los excitatorios. Y los inhibitorios acoplados a otro tipo de proteína GI, el que hace disminución de la adenilciclasa, disminución del CAMP. Por eso son inhibitorios. Algo similar, pero lógicamente en otros receptores y en otros órganos, tenemos el alfa 1, es estimulante porque es excitatorio porque actúa y acoplado a Joque y aumenta la fosfolipasa C, igual que hemos visto acá con el M1, 2, M3. El alfa 2 es acoplado a la otra proteína que disminuye la adenilciclasa, igualito que esto. El beta 1 y el beta 2, que son otra, disminuye el CAMP, aumento de la adenilciclasa y aumento del CAMP. Entonces, esta es la disminución de CAMP de alfa 2. Y acá tienen entonces los neurotransmisores a nivel celular, estos receptores acoplados a canales iónicos. Ya hemos mencionado sobre los receptores nicotínicos, neurotransmisor acoplados a adenilciclasa. Bueno, y los receptores acoplados a diacetilglicerol. O sea, hay varios. Ahora vamos a ver ya lo que es el sistema colinérgico en sí. Hemos visto ambos. Ahora, en el sistema colinérgico podemos ver también acá que se sintetiza la acetilcolina a través de la colina y la aceticoenzima A se almacena y luego se libera. Y acá tienen el espacio sináptico. Una vez que se libera acá en el espacio sináptico, busca sus receptores. Los receptores M1, M2, M3, M4, M5, etcétera, etcétera. Todo lo busca. Y los que son receptores muscarínicos. Pero una vez que actúan en los receptores, prácticamente se metaboliza la acetilcolina, ya pierde su actividad, se metaboliza y forma colina, acetato, se va a la sangre y la colina se va nuevamente, regresa a la terminación nerviosa para unirse nuevamente con enzima A y producir más acetilcolina. Pero, entonces, con esto es como la producción, la síntesis, cómo actúan. Como vamos a ver que actúan en diferentes receptores, cómo actúan en los receptores. Ya vimos la asociación a proteínas, etcétera. ¿Qué pasa si yo doy un medicamento que hace lo mismo que la aceticolina? O sea, un agonista. Si yo lo pongo en los receptores, un agonista directo actúa de frente en el receptor. No actúa acá ni se libera, sino va directo al receptor. Es un agonista directo. ¿Y qué pasa si yo inhibo acá la forma como se metaboliza la acetilcolina con acetilcolinesterasa? ¿Qué pasa si yo inhibo la acetilcolinesterasa? No se va a degradar la acetilcolina y continúa. Ese también es un agonista. Entonces tenemos agonistas indirectos que son anticolinesterásicos y agonistas directos que actúan de frente en los receptores. Ya sabemos los muscarínicos, generalmente son el 1, M1, M2, M3, M4 y M5. Hemos dicho que los M1, M3 y M5 son excitatorios y se encuentran acá, se encuentran en el sistema nervioso central, neuronas postganglionares, estos postganglionares simpáticas, o sea, no en efector, sino en las postganglionares, células gástricas excitatorios. Todos son excitatorios. El M3 contractor de músculo liso, aumento de secreciones. El M5 facilita la liberación de dopamina. Y acá está su mecanismo que ya hemos mencionado en cada uno de ellos. Y el M2 y el M4, que son prácticamente que es efecto inhibitorio, producen bradicardia, regulación del apetito. El M4, regulación del tono muscular, aumento de secreciones. Claro, y acá el mecanismo.
Hemos dicho M1, M3 y M5 tienen el mismo mecanismo que es activación de fosfolipasa, y el M2 y el M4 tienen inhibidor de ciclasa y aumenta. Entonces, esta es la forma como mecanismos de acción. Entonces, acá tenemos el M1, M3, prácticamente forman la fosfolipasa, el diacilglicerol, inosinotrifosfato, liberación de calcio. Ese es lo mismo para el mecanismo de acción, el M2 y M4, que son asociados a una proteína GI, que entonces suprime la actividad del calcio, inhibe la adenilciclasa. Entonces tienen un efecto cromodromo inotropo negativo. Acá avanzando un poco más, el ojo tiene esfínter muscular del iris, ya hemos dicho, hay contractura. Ya acá el corazón hay bradicardia, disminución de la velocidad de conducción en altas dosis, produce bloqueo auriculoventricular. Los vasos sanguíneos, liberación de ácido nítrico, producen dilatación. Pulmones, broncoconstricción, estimulación de secreciones. Tracto gastrointestinal, incremento de la motilidad, secreciones, relajación. Vejiga, contracción del detrusor y relajación del trígono. Salivales, diaforesis, incremento de secreciones. Generalmente más las salivales, la diaforesis está más que el sistema, el parasimpático, la diaforesis más está en relación con el sistema parasimpático. Sí tiene el otro, pero predomina lo más en el sistema simpático. Ahora tenemos lo que son los agonistas colinérgicos. Dentro de los agonistas colinérgicos tenemos los agonistas colinérgicos de receptores nicotínicos y agonistas colinérgicos de receptores muscarínicos. Entonces, acá tenemos que definir y delinear bien, digamos. Entonces, los agonistas muscarínicos, como ven, la distribución de los receptores son en diferentes lugares. Algunos agonistas actúan preferentemente en el ojo, otros actúan preferentemente en el intestino, otros actúan en la vejiga, etcétera. Entonces tienen predominantemente acción, lógicamente acción muscarínica, pero la acción nicotínica, como es un agonista indirecto, prácticamente es como si la aceticolina tiene acción en ambos receptores, en muscarínicos, y tiene receptores nicotínicos. Entonces, por esta razón, tenemos los agonistas colinérgicos indirectos, se los llaman anticolinesterásicos, que existen a nivel central y existen a nivel periférico. Los nicotínicos, ya hemos dicho, la placa mioneural y los ganglios autonómicos. Tenemos en esta lámina una clasificación de lo que es los ésteres de la colina, aceticolina, metacolina, carbacol, betanicol. Alcaloides, pirocarpina, aerocolina. Generalmente estos son prácticamente exclusivamente tienen efecto colinérgico. Esto en muscarínico, disculpe. Y estos tienen más o menos, no solamente efecto muscarínico, sino también efecto nicotínico. Unos más, otros menos, otros no. Y luego tenemos los agonistas indirectos, que hemos dicho que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, y que también se denominan anticolinesterásicos. Y ojo, hay que saber definir, hay que saber diferenciar entre lo que es un antagonista, un anticolinesterásico de un anticolinérgico. El anticolinérgico es un antagonista de la aceticolina. En cambio, el anticolinesterásico es un agonista de la aceticolina, pero es un agonista directo. Dentro de esos agonistas tenemos los reversibles y los irreversibles. ¿Qué significa reversible y qué significa irreversible?
Lo que pasa es que inhiben a la acetilcolinesterasa y la acetilcolinesterasa se produce cada cierto tiempo, porque se van agotando, desaparecen, se metabolizan y después nuevamente. Generalmente una vez que forman la acetilcolinesterasa, aproximadamente la acetilcolinesterasa su vida media de 30 días, aproximadamente, de repente me equivoco, pero habría aproximadamente, sino para explicar bien esto. Entonces, si hubo, acá dice los reversibles, neostimine, fisostimine, hidrofonio, etcétera. Tacrina, 2-nepecilo y ribastimina, estos son de acción central, que se van a utilizar justamente en la enfermedad de Alzheimer. Pero si yo doy neostimina, fisostimina, bloquean el artículo, pero lo bloquean por cierto tiempo, o sea, es reversible. Un tiempo, y ahí mismo, nuevamente viene a lo normal, o sea que no hay mayormente problema. Pero los irreversibles se unen a la acetilcolinesterasa hasta que se forme nueva acetilcolinesterasa y eso es riesgoso. Por eso es que esos son el único fármaco, pero que es de acción tópica que se utiliza para la cirugía ocular, es el nicotiopato, es irreversible. Pero el resto no son fármacos, no son medicamentos, son fármacos pero tóxicos, malatium, paratium, son gases de guerra, el sarín, el tabú, etcétera, etcétera. Estos son los irreversibles. Entonces prácticamente ocasionan problemas como vamos a ver luego. Entonces las acciones de los receptores colinérgicos, efectos de los agonistas, ya hemos visto eso, lo que producen en la pupila, todos estos, vejiga, ya esto ya lo hemos mencionado, simplemente para que lo tengan en mente. Acá tenemos los agonistas muscarínicos. Hemos dicho que fibras circulares del iris, produce contracción, miosis. Y los otros fibras circulares del ciliares, mejora la acomodación. Antagonista muscarínico, o sea, agonista muscarínico, antagonista muscarínico, el músculo. Fibras circulares lo relajan y la fibra lo relajan, entonces produce midriasis. Agonistas adrenérgicos, fibras radiales, contraen y producen midriasis. Fibras circulares ideales, ninguna, no tiene acción. Dentro de los cuadros de agonistas colinérgicos tienen la aceticolina, que hemos dicho que tiene más acción muscarínica. Los que no tienen acción nicotínica son la beta-necol y la pilocarpina también. La metacolina a veces sí tiene cierta indicación. ¿Dónde actúan los ésteres de la colina? A nivel cardíaco, a nivel gastrointestinal, y acá pueden ver el carbacol no es susceptible a la acetilcolinesterasa, pero el carbacol tiene actividad gastrointestinal y tiene lo mismo que el betanecol, actividad urinaria, pero tiene poca actividad para antagonismo con la atropina, en cambio la metacolina sí tiene. El betanicol evita la retención urinaria, distensión abdominal, postoperatoria, atonía gástrica, porque lógicamente tiene un receptor muscarínico. Metacolina, diagnóstico y hipersensibilidad bronquial, que es para el diagnóstico de asma, se usaba mucho, ahora actualmente ya no se usa eso. La pilocarpina, generalmente la pilocarpina estamos usándolo para, digamos, glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo agudo, cerrado, síndrome de Sjögren. Yo recuerdo mucho que una paciente llega al consultorio, a mi consultorio privado, pero llega con un dolor severo ocular. Me preocupó
y prácticamente le toqué la pupila, los párpados más estaban tensos, dije, era hipertensión ocular, sus ojos rojos y estaban un poco dilatados. Entonces, lo que teníamos nosotros, pirocarpina, teníamos en gotas, le aplicamos y hablé con el oftalmólogo de frente, lo enviamos porque no se pueden esperar, si no pueden perder la vista. Tuvo que operarlo. Entonces, la pirocarpina sirve para esos casos. Entonces, la aceticolina no tiene utilidad clínica mucho. Betanecol, tratamiento del ilio posoperatorio, o sea, cuando el paciente ha sido operado. En retención urinaria también se utiliza el betanecol. La metacolina, diagnóstico de hiperreactividad bronquial, y la pirocarpina, el tratamiento de glaucoma tópico, y también en caso de serostomía. Serostomía, sequedad de mucosas. ¿Y qué hace la pirocarpina? Incrementa las secreciones. Por eso el uso clínico de los fármacos colinérgicos. La aceticolina intraocular lo utilizan para producir miosis durante la cirugía oftálmica. El betanecol en angiografía coronaria. La metacolina, prueba de función pancreática. El carbacol en cirugía oftálmica, en glaucoma. La pilocarpina, glaucoma, serostomía asociada a enfermedad, síndrome Sjögren o síndrome Zika, lo van a ver pronto ustedes que entren a la clínica, con sequedad de mucosas. Las reacciones adversas son esto hay que tener mucho cuidado porque reacciones, náuseas, vómitos, diarreas, calambres. Pues, un ratito, sí, ¿aló? Dime, ¿aló? Sí. ¿Clínica medicina de 500? No, Clinda no, la Clinda viene de 300 o de 600. ¿Cuál digo, de 300 o de 600 la Clinda? Mejor la Clinda lleva de 600. De 600 digo. Pero es Clinda, ¿no? Clinda, medicina, Clinda. Y la cefaloxina es de 500. ¿Aló? No, no la tengo oral nomás. Ya, 300. Y la cefaloxina viene de 500 por un gramo. Bueno, entonces náuseas, vómitos, diarrea son efectos, o sea, los efectos colinérgicos, broncoconstricción, o sea, pues en un paciente asmático no le podría dar un agonista colinérgico. Está contraindicado justo en asma, insuficiencia cardíaca, úlcera péptica, hipertiroidismo, sobredosis. Es tratada con atropina o epinefrina, dependiendo del caso. Los agonistas colinérgicos indirectos, o sea, los anticolinesterásicos, esto ya hemos mencionado, aumentan en forma temporal la actividad aceticolina en todos los lugares donde se libera al evitar su hidrólisis. Algunos pueden tener efectos en receptores colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos. Esto es lo que hace. El ecoteofato, hidrofonio, neostigmina, pero estos son reversibles. Inhiben a la acetilcolinesterasa y evitan la formación de esto, y ya no se forma menos acetilcolina. Acá tenemos la reacción indirecta. El hidrofonio es de acción corta. Se utiliza para el diagnóstico, usado para diferenciar miastenia de crisis colinérgica. La miastenia es una enfermedad autoinmune, miastenia gravis, donde que actúa el problema a nivel de la placa neural, no funciona la acetilcolina a ese nivel, por lo tanto, o su función es menor, de tal manera que el hidrofonio,
los agonistas indirectos, que es el tratamiento. La fizostigmina, la neostigmina se utiliza para tratar para también la miastenia gravis, que es el fizostigmina, tratamiento de glaucoma, antídoto de sobredosis de atropina, neostigmina y piridostigmina, también bloqueadores, reversión de bloqueadores neuromusculares. Esto lo vamos a ver posteriormente. Donepezil y taquerina generalmente son para el tratamiento de enfermedad de Alzheimer. Y los órganos fosforados, generalmente los órganos fosfatos, los liposolubles, el ecotiofato en glaucoma nada más, pero no lo vaya a usar en un insecticida. Los insecticidas son mortales, no usar, eso lo vamos a ver también. Entonces, la neostigmine y la piridostigmine se utilizan en tratamiento de miastenia gravis, en caso de retención urinaria, caso de distensión abdominal, en hilo paralítico. Y también se utiliza sobredosis de bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Les explico qué significa eso. Cuando se utiliza cuando hay intervenciones quirúrgicas, a veces el cirujano no puede penetrar, no puede entrar bien, no puede tener una buena visión y puede tener errores. Entonces, ¿por qué? Porque los músculos del organismo se contraen en defensa, se defienden. Y si son deportistas, peor todavía, mucha contractura. Entonces, se les da lo que se llama relajantes musculares, que son anticolinérgicos nicotínicos a nivel periférico. Entonces, relajan los músculos. Pero los receptores nicotínicos o receptores tipo la acetilcolina en la placa mioneural con sus receptores que son nicotínicos, se encuentran desde el cuero cabelludo hasta la punta de los dedos. Entonces, si yo le doy un relajante muscular, prácticamente va a relajar todos los músculos, hasta los respiratorios, si no puede respirar. Entonces, los bloqueadores neuromusculares no se pueden dar en forma ambulatoria, nunca, porque ya a veces se ha visto casos descritos en la literatura que se mueren porque se lo confunden o le da prácticamente no se le da, tiene que darse. Estos fármacos se manejan cuando están con ventilación asistida, o sea, conectados a un ventilador. Pero entonces, cuando termina la intervención quirúrgica, porque esto lo hacen con todo, con máscara, o le quitan los medicamentos, pero hay algunos medicamentos, los bloqueadores se han quedado todavía en sangre y siguen actuando y habría que esperar toda su vida media, 4 o 5 horas. Mientras tanto, el cirujano necesita o el anestesiólogo necesita la ventilación mecánica para otros pacientes. Entonces, lo que hacen es, le dan neostigmina y piridostigmina para revertir los efectos de los relajantes musculares. El hidrofonio también se utiliza en el diagnóstico de miastenia gravis, pero neostigmina y piridostigmina en el tratamiento de miastenia gravis. Donepezilo, enfermedad de Alzheimer, y fizostigmina en glaucoma y revertir los efectos de la atropina a nivel del sistema nervioso central. Entonces acá tenemos en esta la hidrofonio, todos estos son reversibles, y miastenia gravis, glaucoma, reversión de la toxicidad anticolinérgica de parálisis incluida en cirugía, reacciones severas, efectos colinérgicos, contraindicaciones en obstrucción mecánica o concomitante en bloqueadores musculares, etc. La tacrina, donepezil, rifampicina y galactamina en enfermedad de Alzheimer pueden producir diarreas y anormalidades hepáticos. Su beneficio sintomático es modesto. El isofluorofato y el glicotiofato tópicamente en el saco conjuntival dura hasta 100 horas. Y el malato se utiliza para otra cosa. Los órganos fosforados altamente liposolubles se observan fácilmente, incluyendo piel y mucosa. Fosforilan la enzima, la acetilcolinesterasa. Entonces hemos dicho, un complejo estable. Estos son irreversibles.
Ahora, creo que estaba mal ordenado. ¿Qué hacen el parasimpático? Estimula el tracto gastrointestinal, estimula el tracto urinario, tratamiento de glaucoma, prueba de secretina, confirma diagnóstico por intoxicación con antimuscarínico. ¿Cómo viene un paciente que está intoxicado por órganos perforados? Entonces, al final no le va a venir el paciente a decir esto, tomado órgano perforado. Hay gente que se quiere suicidar y prácticamente toma y viene por eso. Entonces, ¿cómo habrá en los ojos? Digo, miosis, broncoconstricción, el bradicardia, efecto rinotropo negativo, que esto puede ser cubierto, a veces se confunde porque puede haber inclusive taquicardia. Lógicamente, ¿por qué? Porque en el parasimpático, en los ganglios atómicos, hay la aceticolina y puede predominar en algunos casos. Diarreas, cólicos, sistema nervioso central, alteración sensorio, convulsiones. Urinarios, incrementan son efectos colinérgicos, mucarínicos, produce incontinencia urinaria, muchas secreciones, produce salivación, produce esto, secreciones abundantes, y los nicotínicos, lógicamente, también a nivel de la placa neural, puede producir no convulsiones, sino producir espasmos musculares. Eso es lo que viene el paciente. Y nosotros hemos visto pacientes, yo creo que en el hospital hemos visto 2 o 3 casos, no hemos visto más durante muchos años, pero en provincias, cuando viajamos con el doctor Okamoto, pues veían, dice, a la semana 3 o 4 casos. ¿Y por qué? Porque en esos casos, en la agricultura utilizan mucho los insecticidas, pero como a veces no les explican a los agricultores, ellos ni se ponen ropa adecuada y empiezan a fumigarse, juegan entre ellos y se mueren, pues, los dos, si es que no actúan rápidamente. Y lo otro, porque para usar los insecticidas, los fosforados, se absorben rápidamente por la piel y por mucosas, se absorben, y también, bueno, por vía oral, etcétera. Pero el otro problema es que generalmente lo que hacen es, o sea, deben haber cajas especiales para recepcionar los residuos, o sea, los depósitos del insecticida, pero se lo botan al río. Y la gente en provincias, una cantidad de personas que lavan su ropa en el río. Entonces, si llega ahí el órgano fosforado, se va a absorber a través de la piel y va a caer. Entonces, ¿qué tengo que hacer aparte de mantener funciones vitales, hidratación, todo esto, tratar convulsiones, shocks, etcétera? Tratamiento. Si tiene hiperacción muscarínica, tengo que antagonizar la acción de muscarínica. ¿Cómo lo antagonizo? Con un antagonista colinérgico, no un anticolinesterásico, sino con un antagonista colinérgico, generalmente la atropina por viento venoso. Pero ¿cómo? Pero esos son los efectos muscarínicos. ¿Y los efectos nicotínicos cómo lo antagonizo? ¿Con bloqueadores de los receptores nicotínicos? Ni se me ocurra, porque ya saben que produce relajación muscular, pero hasta respiratorio si se mueren los pacientes. Entonces, ¿pero a qué se debe eso? Porque la aceticolinesterosa está unida, digamos, al fármaco. Entonces lo que hago es reactivar a la acetilcolinesterasa. Y para eso existen las oximas, la pradidoxima, la obidoxima, etcétera. Atraviesa más potente. Pero en carbamatos no está indicada la pradidoxima, pero en fosforado sí. Luego ahora tenemos el último tema que es la antagonistas colinérgicos. Al igual, tenemos los antagonistas colinérgicos muscarínicos. Tenemos atropina, ipratropio, copolamina,
los bloqueadores ganglionares y los bloqueadores neuromusculares, que son bloqueadores de receptores nicotínicos, que lo vamos a ver luego cuando hablemos de anestesios, pues también generales y relajación muscular. Estos son atacuro, pacuronio, docuronio, etcétera. ¿Cómo actúan los antagonistas colinérgicos? Actúan acá, gustan el receptor y evitan que actúe la acetilcolina. ¿Cuáles son los generalmente bloqueadores de receptores colinérgicos? La atropina, antagonista competitivo, tiene más acción muscarínica, no tiene acción. Prototipo de bloqueador de receptores colinérgicos. La escopolamina también tiene antagonista, es un antagonista competitivo, igual que la propantelina, pero son muscarínicos, pero generalmente la propantelina más tiene acción a nivel gastrointestinal, la escopolamina a nivel del sistema nervioso central, entonces tiene acciones similares. El cistracurio, antagonista competitivo no despolarizante placa bioneural, lo mismo la succinilcolina. El cistracurio tiene más acción nicotínica, lo mismo la succinilcolina, acción nicotínica. Y son relajantes musculares. Entonces acá tenemos los antimuscarínicos naturales, la escopolamina, entre ellos la tropicamida, benzotropina, ipratropio, etcétera. ¿Cuáles son los efectos de la atropina en general, que es el representante? A nivel de M1 disminuye la acidez gástrica, a nivel de M2 produce efecto inotropo con notropo positivo, aumenta las secreciones, etcétera, etcétera. No, disculpe, sí, pues la taquicardia, efecto, lo que produce los agonistas colinérgicos es bradicardia, disminución del gasto. O sea, efecto cronotropo y cronotropo negativo. Y lo que producen los anticolinérgicos son, al contrario, el inotropo y cronotropo positivo. Las glándulas salivales también, acá disminuye las glándulas salivales. Entonces, ¿para qué se usa la atropina? Para control en glaucoma, contraindicado en glaucoma, está contraindicado en glaucoma, lógicamente se produce más midriasis, está contraindicado en hipertrofia prostática y en obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal de tipo anatómico, no olvídese, no se puede dar. Lo mismo en hipertrofia prostática. Y acá tienen la dosis de atropina desde 0,5 hasta 10 que produce coma, etcétera. Esta es su dosis dependiente. Se da hasta 2, 3 miligramos. En caso de intoxicación por órganos corporales, damos del 0,5. ¿Y cómo lo observamos? Hasta que la pupila empieza a dilatarse. Ahí sí ya le quitamos, pero por tiempo. Se absorben por el intestino. La escopolamina además viene en parches y puede pasar por vía transdérmica. Se distribuye en todo, atraviesan barrera hematoencefálica. Tiene una vida media de 2 horas. La atropina y la escopolamina tiene una vida media un poquito más prolongada. Mecanismo de acción bloqueador, compiten con los receptores muscarínicos. Acciones de los anticolinérgicos muscarínicos. Midriasis, disminución de secreción, disminución del humor acuoso. Por eso, disminución del drenaje del humor acuoso. Entonces, los anticolinérgicos no se pueden dar para el glaucoma, definitivamente. ¿Por qué? No solo sino que disminuye el drenaje del humor acuoso. Glándulas, secreción salival, serostomía, sudoración disminuida. Tracto gastrointestinal, disminución de la secreción gástrica, disminución de la motilidad intestinal, disminución del tono del esfínter gastroesofágico. Cardiovascular, efecto inotropo con inotropo positivos. Genitourinario, relajación del músculo, eso es lo que hacen ya los anticolinérgicos, lo contrario de lo que hacen los colinérgicos. Sistema nervioso central, vemos la atropina, acciones estimulantes leves en centros vulvares, la escopolamina, efecto más marcado, somnolencia, disminuir los trámites, los trastornos vestibulares generalmente se utilizan esto. Y acá está las características ya de los bloqueadores muscarínicos, la atropina, que generalmente son antiespasmódico, antisecretor, manejo de sobredosis de inhibidores de acetilcolinesterasa, antidiarreico.
Tropicamida, porque tiene efecto más de acción corta, por eso que se utiliza a veces para dilatar la pupila, para un examen de retina. El hiperatropio es un anticolinérgico, pero tiene acción casi preferencial, no selectiva, pero preferencial por los bronquios. Por eso que se utiliza en asma o en asma se utiliza asociado se utiliza ¿cómo se llama? A los agonistas beta 2 de acción corta. La escopolamina se utiliza en mareos, causa sedación y amnesia anterior. Lo mismo el glucopirdolato como antiespasmódico. Y la benstrofina, usado por el Parkinson en la difusión de esta piramidal inducida por fámico. La benstrofina, el biperideno, etcétera, etcétera. Entonces acá tiene la clasificación de midriáticos. Tenemos los antimuscarínicos y simpáticos miméticos. Los que producen midriasis, atropina, ciclopentolato, atropicamida, esto para el uso no en glaucoma, nunca. La fenilefrina se utiliza también. La atropina anula los efectos de la acetilcolina, de acción lenta y duradera, pasa la barrera hematoencefálica, produce efecto del sistema nervioso central. Ciclopentolato, acción máxima en 45 minutos, y la tropicamida, con efecto a los 30 minutos y duración de 4 a 6 horas. Entonces, las indicaciones son enfermedad de Parkinson, lógicamente los anticolinérgicos muscarínicos a nivel central. Las oculares, examen de retina, medidas de refracción, el respiratorio en asma, por muro de hipertropio, cardiovascular, bloqueo aurículo-ventricular. En pacientes que entra, por ejemplo, un paciente con una frecuencia de 35 por minuto y ha tenido 5, pues se ha caído. Entonces dice, o está haciendo un bloqueo o es una bradicardia sinusal. Pero ¿cuál es el tratamiento de elección? Atropina, 0,5 como mínimo, para no 0,25, no 0,5. Entonces, atropina para el tratamiento de bradicardia sinusal y en infarto también lo puede ser. Gastrointestinal, en diarrea del viajero, en espasmo vesical, lógicamente si hay micción a cada rato, para disminuir esto se le da también un anticolinérgico. Y en intoxicación por colinérgicos, los insecticidas. Está contraindicado en pacientes que tienen glaucoma o hipertrofia prostática benigna. Acá tenemos ya los antagonistas, atropina, escopolamina, y los de acción, hipratropio, antiotropio, eso para el asma, la oxibutinina, protantelina, tolterodina, estos solifelacinas se utilizan en vejiga hiperactiva, cuando están miccionando cada rato, en la noche especialmente, pero pueden producir constipación, retención urinaria, etcétera. Y pueden estar contraindicados en glaucoma, lógicamente, retención urinaria. La tubocurarina, esta es una de las últimas láminas, la tubocurarina, el pancuronio, becuronio, rocuronio, son antagonistas colinérgicos nicotínicos y por lo tanto producen relajación muscular, pero a nivel periférico. Entonces, inducción de bloqueo neuromuscular, pero puede haber apnea, broncoespasmo, etc. Está el trimetafán, lógicamente, la aplicación en hipertensión en pacientes con disección aórtica. Las contraindicaciones en estos casos está contraindicado. ¿Y con eso estamos terminando? Alania Grandes, Aldave Presente, doctor. Fernández, Doctor, Alania presente, disculpe. ya, Aldave Fernández, Presente, doctor. Alta Torre, Presente, doctor. Apasa Mamani, Doctor, presente, doctor. estarán atentos, pero no vuelvo a llamar lista. Aponte Arangoitia, Araujo Marcos, Presente, doctor.
Argadoña Villanueva, Presente, doctor. Artica Rodríguez, Presente, doctor. Arzubialde Mora, Presente, doctor. Buenos días. Barbosa Cabanillas, Presente, doctor. Barrientos Bravo, Presente, doctor. Bedoya Caballero, Presente, doctor. Bravo Hacha, Presente, doctor. Cabrera Ramos, Presente. Campos Silva, Presente, doctor. Buenos días. Gaituiro Corrales, Presente, doctor. Serna Jiménez, Presente, doctor. Chacaltana Garavito, Condori Salcedo, Presente, doctor. Corrales Pizarro, Presente, doctor. Cueva Quirós, Presente, doctor. Buen día. Cosi Chacón, Dionisio Cagua, Presente, profesor. Inciso Rodas, Presente, doctor. Espinosa Guablocho, Presente, doctor. Espinosa, presente. Fernández Chapoñán, Presente, doctor. Buenos días. Guzmán Béjar, Presente, doctor. Hidalgo López, Presente, doctor. Buenos días. Jumpiri Jiménez, Infanzón Quispe, Cumpiri, presente, doctor. ya, Infanzón Presente. Quispe, Presente, doctor. Buenos días. Javier Damián, Jiménez Hernández, Presente, doctor. Larico Quispe, Presente, doctor. Laura Machuca, Presente, doctor. Lázaro Aliaga, Lázaro, presente, doctor. León Salomé, Presente, doctor. Leiva Morales, Presente. Livia Herrera, López Gual, López Gual, Presente. ya, Magno Reyes, Presente, doctor. Malpartida Sánchez, Manrique Maldonado, Manjavil Cabriceño, Presente, doctor. Mayavilca. Marcelo Zapata, Presente, doctor. Mendoza Falconi, Buenos días, doctor. Presente. Montenegro Huerta, Buenos días, doctor. Presente. Montoya Ríos, Presente, doctor. Montoya Ríos, Presente, doctor. Orihuela Aguilar, Orihuela, no está. Orozco Julca, Orozco, ¿está? Orozco Julca, Pacheco Huerta, Presente, doctor. Buenos días. Patiño Ortiz, Presente, doctor. Buenos días. Pinto Calcino, Presente, doctor. ya. Orozco Julca, Orozco Julca, ¿está? Orozco Julca, no está. Escribió por el chat, doctor. Ah, Orozco Julca, ¿está? Sí, ha escrito por el chat. Ya. Pinto Calcino, Presente, doctor. Pinto Calcino, Sí, doctor, estoy acá. Presente. Visconte Pardo, Presente, doctor. Príncipe Aguilar, Presente, doctor. Quiroz Aparicio, Presente, doctor. Buenos días. Ramos Aquino, Reyes López, Presente, doctor. Buenos días. Sánchez Guamaní, Presente, doctor. Sánchez Tineo,
Presente, doctor. Santisteban Valencia, Presente, doctor. Buenos días. Trujillo Clavijo, Buenos días, doctor. Presente. Valera Cueto, Presente. Vargas Machuca, Presente, doctor. Vázquez Chacaliasa, Presente, doctor. Buen día. Vega Torres, Presente, doctor. Verástige Tocas, Presente, doctor. Vigilio Ñaupa, Presente, doctor. Vilera Lucchini, Presente, doctor. Villanueva Guardia, Presente, doctor. Villarreal Rodríguez, Presente, doctor. Yáñez Peña, Zamora Chota, Presente, doctor. ya, bueno, vamos a, ¿alguna pregunta, por favor? Doctor, disculpe, Ramos puso presente, hablé, pero no sé si me escuchó. No, pregunta, póngalo por el chat. Ya no voy a pasar lista ni voy a considerar porque están llegando tarde, no, ya es, lógicamente los llaman, etcétera, etcétera. Disculpen con el debido respeto, ya los que no han estado acá tienen falta. ¿Alguna pregunta con relación al tema, por favor? Les voy a agradecer. Póngalo en el chat. Póngalo en el chat. La sertralina es un anticolinérgico porque es un antidepresivo, ¿no? O sea, lo que pasa es que en los antidepresivos, hay los antidepresivos, los antidepresivos tricíclicos y los antidepresivos tricíclicos tienen efecto anticolinérgico, antiadrenérgico y tienen también a veces algunos hasta dopaminérgico, etcétera. Entonces, no todos los antidepresivos tienen efecto. Ahora, la sertralina es un antidepresivo, pero la sertralina es un antidepresivo ya de última generación y no tiene muchos efectos anticolinérgicos, tiene otros efectos. Entonces, pero habría que analizar bien, entonces habría que buscar si es que tienen o no tienen efecto anticolinérgico porque no todos los antidepresivos tienen efectos. Los que principalmente tienen efecto antidepresivo son los antidepresivos tricíclicos, que son inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, pero que también inhiben a los receptores colinérgicos muscarínicos y a los receptores adrenérgicos. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de antidepresivos. ¿Alguna otra pregunta? Lógicamente contesté la pregunta. La pregunta está contestada o tiene alguna duda? Ah, ya, gracias. Entonces, ¿alguna consulta, alguna pregunta, por favor, más? Lo que ha preguntado es importante porque hay muchos efectos que se llaman efectos anticolinérgicos, que no solamente es la atropina, la buscapina, digamos, la propantelina, que son anticolinérgicos directos. Hay muchos fármacos, entre ellos tienen los antihistamínicos, por ejemplo, los antihistamínicos de primera generación también tienen este efecto anticolinérgico. Los de primera, no los de segunda, que lo van a ver la próxima semana con la doctora Vilma. Después, la otra, los antidepresivos tricíclicos también. Los antipsicóticos también tienen efecto anticolinérgico. Y también los opioides también tienen efecto anticolinérgico. Entonces, ¿y qué producen los efectos? ¿Cuáles son los efectos anticolinérgicos de gran impacto, aparte del ojo que producen midriasis? O sea, los efectos anticolinérgicos generalmente secan secan las mucosas. Uno. Lo otro es que producen taquicardia, efecto inotropo positivo, pues
Ese es otro. Y los efectos anticolinérgicos, lo otro es que producen esto, pueden producir esto, estreñimiento, pueden producir pseudooclusiones, pueden producir retención urinaria, etcétera, etcétera. Esos son los efectos anticolinérgicos. Por eso que está contraindicado un glaucoma y está o sea, cuando ustedes van a usar un medicamento de ese tipo, tienen que, si tienen glaucoma, ni darle. Y si tiene esto, si tiene hipertrofia prostática tampoco hay que darle, pero habría que, si es que no hay otra alternativa, habría que darle, pero hay que estar controlando. Bueno, no, eso es la... Discúlpeme. Ahora, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay pregunta, vamos a terminar Muchas gracias por sus preguntas y bueno, tienen que estar presentes ahora. En realidad no había